Hermanos, el tema para esta tarde lleva por nombre su perfecta paciencia. El propósito que perseguimos, hermanos, es enseñar a la congregación que Dios espera el cumplimiento de sus planes y propósitos sin frustrarse ni perturbarse hasta que llegue el momento perfecto. Voy a pedirte abras tu Biblia en Nehemías, el capítulo 9, el versículo 30. Nehemías 9:30. De ahí tomaremos nuestro versículo clave. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Repito lo primero, los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Este tema está bien interesante, hermanos. Es un tema muy importante que yo espero que seamos edificados en él. Y es que, hermanos, por naturaleza somos desesperados. Nosotros como humanos por naturaleza somos desesperados. Y para esto yo podría ponerte miles de ejemplos, pero voy a poner algunos nada más para que veas que desde el más pequeño hasta el más adulto somos bien desesperados. ¿Y en qué forma? ¿En qué forma? Si ponemos las palomitas en el microondas, hermanos, estamos desesperados a que se estén listas. Cuando vamos manejando, que nos toca el semáforo en rojo, estamos desesperados porque cambia el semáforo. Los corredores, los de las competencias, hermanos, siempre tienen que esperar el pitazo para salir corriendo y también ahí están saliendo antes. Muchas veces cuando cargamos el celular, hermanos, estamos desesperados a ver si ya terminó. En la casa, cuando nos ponen a barrer, lo hacemos de una manera desesperada. Por naturaleza, hermanos, somos impacientes, pero esa impaciencia muchas veces, hermanos, trae consecuencia para nosotros. Cuando ponemos las palomitas que nada más estamos de impacientes y las sacamos antes, nos salen muchas bolitas sin hacer. Cuando estamos en el semáforo, por no esperar a que cambie el verde, en algunas ocasiones me ha tocado ver que por 2 segundos antes se pasan el semáforo y los infraccionan. Cuando estás de igual manera cargando el celular y no dejas que se cargue completamente, al rato estás sufriendo tu celular, lo que se llama como pérdida de memoria de la batería, porque ni lo dejas cargar ni lo dejas que se descargue. Todo, hermanos, por no tener paciencia, por no esperar el momento perfecto, por no saber esperar. Espiritualmente, hermanos, hay gente que se frustra y se desanima porque no llega lo que espera. Yo sé que en este momento, hermanos, hay muchos cristianos desesperados porque todavía no están en su trabajo, porque todavía no pueden trabajar, porque todavía no les están dando su pago completo. Hermanos, si tú eres un hijo de Dios, espera en el Señor. Espera en el Señor. Ya lo dice un salmo, hermanos. Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente. Hermanos, insisto, el día de hoy aprenderemos este precioso atributo, un atributo de nuestro Dios, que la Biblia dice de Dios que es un Dios de paciencia. Hoy veremos, hermanos, este atributo, pero este atributo en especial, a diferencia de los otros, sí tiene un límite. Todos los atributos que vimos anteriormente de nuestro Señor, hermanos, son eternos, son infinitos, son por siempre, pero el atributo de la paciencia de Dios, este tiene un límite. Esa es la razón, hermanos, por la que decidí dejar hasta el último este atributo del Señor. Entonces esperemos, hermanos, y de verdad deseo
que te quede bien claro. Pero vamos entonces a la palabra y que sea la misma escritura, hermanos, la que nos ministre el día de hoy. Vámonos al Salmo 86:15. Salmos 86, versículo 15. Dice de la siguiente manera, hermanos: Mas tú, Señor Dios Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso me dice la Reina Valera, la Biblia Reina Valera. La Biblia, hermanos, hispanoamericana, cambia unas palabras y dice de la siguiente manera: pero tú, mi Dios, clemente, compasivo, paciente, lleno de amor y de verdad. Las dos palabras, hermanos, paciente y la palabra lento para enojarte o lento para la ira, es la misma palabra original. Ahorita te la voy a explicar. Lento para enojarte. Yo creo, hermanos, que hoy, y estoy casi seguro que el día de hoy, con este tema, vamos a pisar varios callos, hermanos. Vamos a pisar varios callos a cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque estoy seguro que casi el 90% de nosotros, tal vez como cristianos, somos impacientes. Pero casi te aseguro, hermano, que el 99% nos encendemos como un cerillito. Nos encendemos de volada. Cuando preparaba este tema, hermanos, se me venía a la mente las palabras que yo creo que Dios escucha mucho de nosotros cuando hacemos una oración, y es: Señor, dame paciencia. Ay, Señor, este sabe perfectamente cómo hacerme enojar. Señor, tú sabes que no quería enojarme. Ay, Señor, es que tú sabes que soy de mecha corta. Hermanos, seguro estoy que muchos de nosotros somos tan desesperados que inclusive algunos de nosotros ahorita ya vieron el reloj para ver cuánto llevo. Así de sencillo, así de simple, porque muchos queremos y amamos la paciencia de Dios, pero pocos somos o mostramos esa paciencia, hermanos, en nuestra vida. Definitivamente, en el versículo que escuchamos, que leímos ahorita, estoy seguro plenamente que David supo perfectamente lo que era la paciencia de Dios, hermanos. Cuando usó la palabra lento para la ira, el original dice lo que la Biblia dice, el original, que es muy paciente. Muy paciente. Mira, hermano, David hacía lo que muy pocos creemos que se puede hacer cuando pecamos. David, hermanos, hacía lo que muy pocos hacemos. David, hasta cierto punto, en algunas ocasiones se mostraba como aquel niño chiquillo que cuando hace alguna vagancia, que cuando hace una travesura, sale corriendo inmediatamente con el papá o la mamá, a sabiendas de que hizo mal y de que lo van a regañar. Pero David, hermanos, así lo hacía. David se equivocó muchas veces. Definitivamente él sabía que solo un Dios paciente podía ayudarlo. Sabiendo que en muchas ocasiones, hermanos, las acciones que él cometió eran para muerte. Las acciones que él hizo le tendrían que haber costado la muerte. Tanto, hermanos, que en el Salmo 51, David expresa esta frase: ten piedad de mí, conforme a lo inmenso de tu compasión. Dios mostró con David, hermanos, definitivamente su atributo de la paciencia. Y yo te hago una pregunta en esta mañana: ¿cuántas veces lo habrá hecho contigo y conmigo, hermano? ¿Cuántas veces lo habrá hecho contigo y conmigo? Porque muchas veces a nosotros se nos acaba la paciencia. Muchas veces a nosotros se nos acaba la paciencia. Yo estoy seguro que vas a identificar estas frases. Ya estuvo bueno. Ya fueron muchas. Tú nomás no aprendes. Y eso normalmente, hermanos, lo decimos con nuestros hijos. ¿Sí o no? Pregunta: ¿eres tú hijo de Dios?
Yo sé que muchos están moviendo la cabeza y diciendo que sí. Los que no, les aconsejo, vengan a los pies de Cristo. Pero si tú eres un hijo de Dios, ¿te gustaría, mi hermano? ¿Te gustaría que Dios dijera esto? ¿Te gustaría que Dios dijera, no, ya estuvo bueno, ya fueron muchas, tú nomás no aprendes? Ah, no, hermano. Ah, no, ¿qué pues? Es la misma, hermanos. Es la misma. Pides paciencia, pero no la das. Necesitamos, hermanos, aprender este atributo de nuestro Señor. Porque al igual que los otros atributos, al conocer tú la paciencia de Dios, ya no vas a reaccionar igual, hermano. Ya no vas a reaccionar como reaccionabas antes. Porque recordarán cada uno de ustedes que ya aprendimos la paciencia de un cristiano. Si mal no recuerdo, nos lo enseñó Cristian. Y ya aprendimos, hermanos, la paciencia como fruto del Espíritu Santo. Esa sí no me acuerdo si la compartió Dago o Iván, pero ya lo aprendimos. Ahora, hermanos, estamos viendo y aprenderemos la paciencia como atributo de Dios. Los tres, hermanos, los tres debemos mostrarlos en nuestra vida definitivamente. Y es algo, hermanos, que debemos pedir a nuestro Señor en oración. Porque de esa manera, hermanos, vamos a crecer. Fíjate lo que dice la palabra. Proverbios 14, 29. Proverbios 14, 29. Dice así, hermanos. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Eso dice la Biblia Reina Valera. Pero la Biblia, hermanos, Dios habla hoy, lo traduce de la siguiente manera. Ser paciente es muestra de inteligencia. ¿Eres paciente, hermano? Ser paciente es muestra de inteligencia. Dice el pastor Sugel Michelén, hermanos, me gustó mucho esta frase que dice él, que muchas veces cuando oramos decimos, Señor, dame paciencia y dámela ya. Dame paciencia y dámela ya. Porque somos impacientes, hermanos. Somos impacientes. Mira, si antes tú y yo nos encendíamos de inmediato, ahora, hermanos, ya no debe ser así. Debemos ir cambiando nuestra manera de responder, de actuar, y me incluyo, hermanos. Yo de repente soy bien impaciente. Hace 10 minutos antes de empezar este enlace, mostré mi impaciencia. Debemos aprender, hermanos. Debemos aprender. Este atributo de nuestro Señor es para que tú y yo demos gracias a Dios por esa paciencia. Algo que definitivamente, insisto, a nosotros nos falla muy seguido. Somos impacientes, somos acelerados, somos desesperados con otras personas. Pero eso sí, cuando estamos nosotros en ese lugar, sí pedimos que nos tengan paciencia. La paciencia de Dios, hermanos, no la comprenderemos nunca. Nunca. Hasta que no aprendamos todos sus atributos. Hasta que comenzamos tú y yo a conocer los atributos de nuestro Señor, es cuando decimos, ah, caramba, con razón el Señor es tan paciente. Digo esto porque ¿cuántas veces te has hecho esta pregunta? Y nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué el Señor, si ve todo, si está presente en todo lugar, si es justo, si es fiel, si es omnisciente, si es omnipresente, por qué el Señor no extermina a los malos? ¿Por qué el Señor no acaba con todos los malos? Otra pregunta que nos hacemos mucho es, ¿por qué Dios permite que la gente injusta siga viva? Hay muchos ejemplos, hermanos.
Pero yo estoy seguro que a partir de que escuches que te voy a enseñar el día de hoy, esas preguntas ya no te las vas a hacer. Porque quiero ponerte el ejemplo, hermanos, de muchos que hay en la palabra, de uno que seguramente nos va a impactar. Su nombre, hermanos, era Saulo. Saulo. Un hombre con quien el Señor Jesús, al igual que con David, tuvo mucha paciencia. Un hombre, hermanos, donde si se hubiese hecho lo que hoy y durante mucho tiempo mucha gente pide, que acabe el Señor con los malos, que elimine a los que están contra la iglesia, que acabe el Señor contra los injustos, hoy le faltarían a tu Biblia y a la mía al menos 13 cartas en el Nuevo Testamento. Si el Señor hubiera eliminado a los malos antes de venir a los pies de Cristo, hoy tu Biblia y la mía le faltarían al menos esas cartas, hermanos. Porque es gracias a Dios y es gracias a su paciencia que Dios cumplió lo que tenía que cumplir con Pablo. Ese hombre que siendo llamado Saulo fue beneficiado con este precioso atributo del Señor, después fue Pablo. Pero te voy a leer, y quiero que lo hagamos juntos, este pasaje. Hechos, capítulo 26, versículos del 9 al 11. Hechos, capítulo 26, 9 al 11. Te doy unos segunditos para que lo encuentres. Dice así la palabra de nuestro Señor. Yo ciertamente, es Pablo hablando. De hecho, en la partecita arriba de tu Biblia y de la mía dice Pablo el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¡Qué palabras, mis hermanos! ¡Qué palabras! Si yo parafraseo esto que está diciendo Pablo, es como si alguien le dijera: Saulo, ¿qué hacemos con estos cristianos? Mátalo. Así de sencillo, hermanos. De hecho, la palabra del Señor nos enseña en otro pasaje, cuando estaban apedreando a Esteban, dice la Biblia que un joven Saulo veía y asentía. Es decir, veía y aprobaba lo que estaba pasando. Hermanos, mátenlo, decía Pablo. Dice el mismo Pablo que yo entraba a las sinagogas y ahí, hermanos, dice, los forcé a blasfemar. Yo me imagino, hermanos, que los sacaba con violencia, a tal extremo que los obligaba a blasfemar. Mira, hermano, habemos muchos que fuimos malos en nuestra vida pasada. Yo recuerdo que yo tenía no más de 13 años, hermanos, tal vez 13 años. Y junto con otros mocosos vagos, golpeábamos a uno que era diferente, hermanos. Lo golpeábamos afuera de la secundaria, porque él no era como nosotros, porque él no decía majaderías, porque él no se sorreaba las clases. Y éramos unos niños, hermanos. Y golpeábamos a un cristiano, porque él era diferente de nosotros. Como el apóstol Pablo, hermanos, muchos hicimos mal en nuestra vida pasada. Muchos hicimos cosas negativas en nuestra vida pasada. Dice la palabra del Señor que era tal la tortura que Pablo no paraba
hasta que los cristianos hablaran mal de Jesús. Y lo hacían no solo en su ciudad, hermanos, sino que en ciudades extranjeras. Él pedía permiso para hacer maldades más lejos, hermanos. Qué preciosa es, hermanos, la paciencia de Dios. Qué preciosa es, hermanos, la paciencia de mi Señor. Y yo doy gracias a Dios por ella. Porque ¿qué es lo que merecía Pablo, mis hermanos? ¿Qué es lo que merecía Pablo? Porque muchas veces a ti y a mí nos encanta jugar a ser Dios. Nos encanta jugar a ser Dios. No, hombre, si yo fuera Dios, no habría malos. Si yo fuera Dios, no habría rateros, no habría adúlteros, no habría drogadictos. Hermanos, hoy las iglesias están llenas de esas personas. Están las iglesias llenas de gente que en otra vida fue adúltero, fue ladrón, fue drogadicto y hoy están a los pies de Cristo. Todo gracias a la paciencia de nuestro Dios. Pablo merecía ser destruido. Pablo merecía ser aniquilado por un rayo. Pablo, hermanos, merecía la muerte. Se metió con los hijos de Dios. Se metió con los hijos de Dios. Se metió con los hijos del rey, hermanos. Pero Dios fue paciente. Fue paciente. Yo nunca lo había visto de este punto de vista, hermanos. Pero dice la palabra del Señor que fue Pablo en camino a Damasco, donde conoció a Dios. Es decir, Dios, hermanos, esperó pacientemente. Dios no se apresuró, hermanos, a ir a buscarlo. Dios no se apresuró a meterse a las ciudades a encontrarlo. Dios no se desesperó, supo el momento perfecto y lo esperó en el camino, hermanos. Y ahí Dios transformó su corazón al extremo de que Pablo, hermanos, ahora tuvo que estar dispuesto y tuvo que estar del otro lado, hermanos. Porque después ese mismo Pablo que aprobaba las golpizas a los cristianos, ese mismo Pablo, hermanos, sufrió los golpes, tanto que nos enseña la Escritura que en una ocasión fue dejado por muerto, hermanos. Imagínate la golpiza que le pusieron. Él, después de haber sido el que encarcelaba, el que perseguía, el que golpeaba, el que hacía maldades, hermanos, ahora estaba del otro lado. Ahora él sufrió las cárceles, las persecuciones y todo, hermanos, gracias a este precioso atributo de la paciencia de nuestro Dios. Gracias debemos dar siempre, hermanos, a Dios por su paciencia. Gracias, hermanos, a Dios que Él no piensa como tú y como yo. Porque no mandó un rayo que lo partiera. No mandó ángeles, hermanos, que lo disciplinaran, que lo metieran en justicia. Pero algo bien importante, hermanos. Dios no impidió sus asesinatos. ¿Lo pudo haber hecho? Claro que sí. Sin embargo, no lo impidió, porque Dios sabe perfectamente y Dios sabía perfectamente que ese hombre lo usaría así. Tanto que el Señor le dice a Ananías, instrumento útil me es este, así como era, así como estaba. Mira, hermano, si tú y yo comprendemos este atributo de nuestro Señor, y si aprendemos bien este atributo de nuestro Señor, nos enseñará a comprender el porqué de su paciencia. Para nosotros poder ponernos a orar, hermanos, por esos que nos desesperan, por esas personas que te fastidian en tu trabajo, por esas personas que buscan cómo humillarte en tu trabajo, en tu escuela, en tu centro de reunión, con tus amigos, con tus mismos familiares. Esos que te desesperan, esos que dices, Señor, ¿por qué no haces algo con ellos? Ahora estás comprendiendo y vas a comprender que probablemente es porque el Señor tenga un plan para sus vidas. Porque esos que te han hecho mal a tu vida, hermanos, esos pueden ser bendición para otros más adelante.
Esos que no comprendemos, hermanos, por qué el Señor no envía juicio sobre ellos, pueden ser instrumento útil, porque tú y yo no sabemos el plan de Dios. Tú y yo no comprendemos por qué su paciencia aún sigue ahí con ellos, hermanos. Pero dice el pastor Chuy Olivares que su paciencia, y dice la Biblia también, que su paciencia nos lleva al arrepentimiento. Es su paciencia, hermanos. Antes de llegar tú y yo a los pies de Cristo, acuérdate cómo eras. Acuérdate cómo éramos. Algunos borrachos, algunos rencorosos, algunos rateros, algunos adúlteros, qué sé yo, hermanos. Nunca olvides de dónde te sacó el Señor. Porque tristemente, hermanos, muchos cristianos cuando llegan a los pies de Cristo, que el Señor los transforma, que el Señor los guía, que el Señor cambia sus vidas, luego no recuerdan de dónde salieron. Y eso es lo que provoca que sean impacientes. Porque se nos olvida, hermanos, que antes estábamos igual. Ay, es que hermano, ya le hablé muchas veces y no entiende. Tú estabas igual. Ay, hermano, es que yo no sé cómo no comprenden. Tú estabas igual. Ora por ese que no soportas el día de hoy. Porque te vuelvo a preguntar, hermano. ¿Cuántas veces has fallado tú en tu vida? ¿Cuántas oportunidades llevas? Te hago una pregunta, hermano. ¿Cuántas veces pecaste durante esta semana? Me voy más para acá. ¿Cuántas veces has pecado hoy? Porque seguramente yo sí. Seguramente, hermano, he pecado y he tenido que arrepentirme. ¿Cuánta paciencia me ha tenido el Señor? ¿Cuánta paciencia ha tenido mi Señor para conmigo, hermanos? Y yo sé que contigo es la misma. Yo solo de recordar, hermanos, mi vida pasada. ¿Cuántas veces, hermanos, me burlé de los cristianos? ¿Cuántas veces pasé por una iglesia tirando huevos a la iglesia, hermanos? ¿Cuántas veces blasfemé contra Dios? ¿Cuántas veces me burlé de la Biblia, hermanos? Pero el Señor me enseñó y me esperó con paciencia. Y por su gracia y misericordia, hermanos, aquí estoy. Por su gracia y misericordia, Dios me humilló. Y ahora, hermanos, muchas veces soy yo del que se burlan. Ahora muchas veces soy yo del que creen que humillan, hermanos. Créemelo, yo nunca hubiera creído que algún día yo sería siervo de Jesús. Hermanos, yo iba a ser futbolista. Yo nunca pensé ser un aleluyo. Menos, hermanos, compartir su palabra. Menos predicar su palabra. Nunca, hermanos, pasó por mi mente. Y ahora doy gracias a mi Señor, porque fue todo gracias a su paciencia, la paciencia que Dios tuvo conmigo y la paciencia, hermanos, que te aseguro que el Señor ha tenido contigo, que hoy estamos aquí. Porque es gracias, hermanos, que al igual que Pablo comprendió que por la paciencia de Dios él llegó a sus pies, fue que él, hermanos, no se quedó ahí. Y después de él recibir y reconocer que había recibido la paciencia del Señor, él empezó a enseñarla, hermanos. Tanto que fíjate lo que dice Romanos 15, 5 y 6. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice así, hermanos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿A qué se refiere? A la paciencia y a la consolación. Un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahora bien, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de la paciencia, dijo Pablo.
Este atributo, hermanos, definitivamente revela la perfección del carácter de Dios. Ahora Pablo conocía a ese Dios, hermanos. Ahora Pablo buscaba que los demás conocieran a ese Dios, un Dios paciente, un Dios, hermanos, que se merece que unánimes glorifiquemos al Señor. Definitivamente, insisto, David y Pablo conocieron a un Dios paciente. Esto debe alentarnos a ti y a mí, hermanos, porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese mismo Dios que tuvo la paciencia de antes, hoy su paciencia, hermanos, está disponible para ti y para mí. ¿Qué pasaría si Dios no fuera paciente? ¿Dónde estaríamos, hermanos, si Dios no fuera paciente? Porque nadie como Dios tiene la capacidad de esperar. Eso es definitivo. Nadie como nuestro Señor, hermanos. Pero Dios no espera como nosotros. Dios no espera como tú y como yo cuando esperamos a alguien. Ejemplos, hermanos, hay de sobras. Pero voy a poner dos. A veces hasta lo ponemos en el Face. Pues aquí esperando, enojados. Otras veces, hermanos, la volteamos. Ándale, ¿cómo yo sí te esperé? Espérame, ¿cómo yo sí te esperé? Reclamando o esperando algo a cambio. Hermanos, Dios no hace eso. Él espera de manera calmada, sin enojarse, sin alterarse, porque es el Dios de la paciencia. Dios no se enoja como nosotros, hermanos. Antes de nuestro Señor tomar una decisión, Él espera. Y luego espera. Y definitivamente es para con todos los seres humanos. Aunque muchos de esos seres humanos realmente abusan de su paciencia. Sí, hermano, puedes decir, sí, los inconversos, hermano. Sí, es cierto. Los inconversos, hay muchos hoy que lo ignoran, lo menosprecian, o incluso, hermanos, hacen lo contrario a la ordenanza de Dios. Son inconversos. No creen en Dios, no conocen a Dios. Pero también hay cristianos que abusan. Hay cristianos, hermanos, que abusan de esa paciencia. Hay cristianos que actúan y viven su vida como si Dios fuera puro amor. Hay cristianos, hermanos, que amoldan la verdad a su vida. Hay responsables de iglesias que engañan a sus ovejas para estafarlas, pensando, hermanos, que Dios no actuará, como si el Señor no fuera todopoderoso, como si el Señor, independientemente de que es paciente, no hiciera su justicia. Es algo, hermanos, que debemos tener mucho cuidado como cristianos, que debemos estar muy atentos, porque ahora veremos que el Señor, y veremos lo que el Señor ha hecho en la historia de la humanidad, cuando alguien abusa de su paciencia. Porque así, hermanos, como hoy, como actualmente, vemos por todos lados mucha maldad, mucha depravación, no es algo nuevo. Definitivamente, hermanos, Dios ve todo. Ya lo aprendimos. Definitivamente, Dios es justo, Dios es santo, Dios es omnisciente. Y esto que estamos viviendo hoy ya había pasado anteriormente. Vámonos hasta el Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5, hermanos. Dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová,
raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta generación, hermanos, estaba totalmente torcida. Al igual que hoy, hermanos, hacía cada quien lo que quería. Cada quien hacía lo que pensaba que era mejor. Cada uno exigía sus derechos. Cada uno decidía lo que estaba bien. Por lo tanto, estaban contra la voluntad de Dios. Sin embargo, aún así, Dios se mostró paciente. A pesar de que, como dice la Escritura, hermanos, la maldad de los hombres era mucha. Dios conocía perfectamente cómo vivían ellos. Y si parafraseo las palabras, hermanos, puedo decirte que amanecían pensando cómo hacer mal, amanecían pensando cómo hacer daño, amanecían cómo hacer tranza, y después se dormían pensando cómo matarían al día siguiente a alguien si les reclamaba. Su mente estaba en continuo mal. Siempre maquinaban mal. Hoy pasa exactamente lo mismo, hermano. Así que no se asuste, por favor, porque lo vemos en todas partes. El aborto, legal. Matrimonios del mismo sexo, legal. Pedofilia, ya anda por las mismas. De paso, hermano, y si me permite abrir un pequeño paréntesis, enséñele a sus hijos. Enséñele a sus hijos. Ellos están bombardeados por todos lados, hermanos, y más en las escuelas. Ahora usted debe comprender que ya la obligación no está en la escuela porque les va a enseñar mal. Dele tiempo a sus hijos y enséñele, hermano, para que en su momento ellos no tengan la excusa de decir que nunca les dijo. Que nunca les dijo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Dios entonces, hermanos, extendió su paciencia y pone a Noé a trabajar. Ojo, ya los iba a destruir, pero no lo hizo. En Primera de Pedro nos dice la Escritura que Dios extendió su paciencia mientras Noé preparaba el arca. Ojo con el siguiente dato, hermanos, porque muchas veces pasa esto desapercibido. Porque Dios extendió su paciencia mientras Noé preparaba el arca. Noé tardó 120 años construyendo el arca. 120 años. Ya había pasado mucho tiempo de que fastidiaron al Señor con sus malas formas de vivir. Y llega, y ahí extiende su paciencia 120 años. Y aún así, hermanos, no pasó nada. ¿Por qué digo esto? Porque además de que Noé hacía el arca, la Biblia nos enseña y nos dice que Noé fue pregonero de justicia. ¿Qué significa eso? Pregonero de justicia, que además de que Noé construía el arca, hermanos, salía a predicar. Noé daba el mensaje para que la gente se salvara. 120 años. Pero la gente, en vez de creer, se burlaba. Insisto, al igual que hoy, hermanos, que la gente se burla, que la gente no cree. Pasaron más de 120 años de la paciencia de Dios, y todavía hoy mucha gente cuando lee estos pasajes se atreve a decir, qué malo es Dios. Qué malo es Dios porque los mató a todos. No, mis hermanos, no es así. No es así. Oye, hermanos, pasa igual. Y créemelo, algo nos está queriendo decir el Señor con todo esto que pasa. Algo nos está queriendo decir el Señor. Algo tenemos que aprender tú y yo que estamos viviendo esta pandemia del COVID. Algo tiene que salir, hermanos. Porque es por culpa del hombre. Pero es más fácil culpar a Dios. Porque menospreciamos su paciencia y su bondad, como lo hicieron en los tiempos de Noé. Pero después de muchos años lo volvieron a hacer en los tiempos de Pablo. Tanto
que Pablo señala lo siguiente en Romanos 2:4. Romanos 2:4. Dice así, hermanos. Está Pablo haciendo una pregunta. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Está preguntando Pablo. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? ¿Qué es la benignidad? Son los beneficios que Dios nos da. Su paciencia, que es un juicio retrasado, o su longanimidad, es decir, la duración y alargamiento, hermanos, de la benignidad y la paciencia, se le llama longanimidad. Dice de la siguiente manera: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento? ¿Lo ignoras? La paciencia de Dios que tuvo, hermanos, en el tiempo de Noé, tenía una razón. La paciencia de Dios que tuvo en ese tiempo buscaba que se arrepintieran, que volvieran sus ojos a Él. Ahora Pablo lo dice muchos años después, a la carta a los romanos, y les dice lo mismo. El Señor buscaba lo mismo. Y hoy, hermanos, más de 2000 años después, pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente igual. Pero al igual que en los días de Noé, al igual que en los días de Pablo, el hombre hoy sigue igual, menospreciando los atributos de Dios, menospreciando, hermanos, su bondad, menospreciando su benignidad, menospreciando su paciencia, pensando, hermanos, que no pasará nada, que no pasa nada, que Dios es solamente un Dios de amor. No, hermanos, no es así. El Señor nos da tiempo para la salvación y la Escritura nos enseña que Él lo que busca es que nos arrepentamos. Pero ya varias veces, hermanos, la paciencia de Dios mostró un límite. ¿Sí? En los días de Noé tuvo mucha paciencia, sin embargo trajo juicio sobre esas personas y destruyó a toda la humanidad, salvo 8 personas. Pasó mucho tiempo y después vino Sodoma y Gomorra. Y otra vez el Señor tuvo mucha paciencia. Antes de destrozarla, hermanos, antes de traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, la Biblia nos enseña que mínimo 6 veces retardó su ira en paciencia. Te acordarás, porque el tío habló por el sobrino. ¿Se acuerdan la oración? Dijo Abraham, ¿y si hubiera tantos justos? Y dijo el Señor, pues no la destruyó. Y le fue bajando. No me acuerdo las cantidades, pero creo que fue 50 y luego 30. Así se fue bajando. Había un justo, hermanos, en esa ciudad. Y era Lot. Uno. Y sin embargo, el Señor retardó en su paciencia al menos 6 veces. Pero no se arrepintieron. No quisieron. No lo aceptaron. Porque en su corazón, hermanos, solo estaba el mal. Su corazón estaba podrido. Su corazón siempre estaba en pecar, en desobedecer las leyes del Señor. El Señor tuvo mucha paciencia. Dios es el Dios de la paciencia. Y hermanos, Romanos nos enseña que Dios tiene derecho de hacer como le plazca. Si recordarás, Romanos, Pablo pone el ejemplo del alfarero, que hace con el barro como quiere. Lo vimos ya también, hermanos, en su soberanía. Pero este atributo de la paciencia nos muestra algo precioso. Si tú que escuchas este tema, hermano, has ignorado su palabra, incluso te has burlado de ella, piensas que la Biblia es solo un cuento, piensas que nada te va a pasar, piensas que esto ya pasó hace mucho tiempo.
Yo te digo hoy, arrepiéntete, arrepiéntete, ven a los pies de Cristo, pide perdón y sobre todo agradece su paciencia. Y si tú, que igual estás escuchando este tema, ya eres cristiano, igual te doy un consejo, deja de jugar. Toma las cosas de Dios en serio, comparte el evangelio, enseña la escritura, no te quedes callado, porque la palabra de Dios me enseña, hermano, literalmente que Cristo dijo, el que no es conmigo, yo sé que lo dijiste porque lo sabes, es contra mí. Y también el Señor Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Así de duro, hermanos. Así es la palabra del Señor. Así es la escritura. Y si tú te dices cristiano, entonces recoge con el Señor. No desparrames. Comparte el evangelio, hermano. Porque hemos visto que Dios trae castigo contra el impío, y ciertamente. Pero, hermanos, también sabemos que el Señor cumple. Y si tú, como cristiano, no has hecho lo que te corresponde, el Señor traerá sobre ti disciplina. Aguas, mi hermano. Porque si estás menospreciando su paciencia y diciendo, luego lo hago, Señor, luego estudio, luego escudriño la escritura, luego lo hago, luego oro, luego aprendo, el Señor, hermano, te va a disciplinar. Y créemelo, te va a dar 2 que 3 que te van a doler. Tengamos cuidado, hermanos. Recuerda siempre que Dios es justo y su justicia le impide pasar por alto, no castigar o disciplinar el pecado. Así de fácil, hermano. Dios nos tiene mucha paciencia. ¿Quieres ver dónde dice? Romanos 9:22. Más adelantito de donde andamos. Romanos 9:22. Subraya ese texto, hermano. Así nos dice la palabra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira los vasos de ira preparados para destrucción? Con mucha paciencia. El Señor nos tiene, hermanos, mucha paciencia. El Señor sabe perfectamente lo que hiciste. El Señor sabe perfectamente que aún no has confesado ese pecado. El Señor sabe que estás pecando contra Él. Él lo sabe. Él lo sabe. Te está teniendo paciencia, hermano. Te está teniendo paciencia. Confiésalo. Confiesa al Señor tu pecado, hermano. Porque ahí está la paciencia. Él está siendo paciente. Si no fuera paciente, hermano, insisto, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Ninguno. Ninguno. Sin embargo, Él, como dice la Escritura, tiene mucha paciencia y no nos elimina, no nos destruye. Preparando este tema, hermanos, recordé algunas épocas de mi vida y estoy seguro que algunos de ustedes pensaron lo mismo en determinado momento. Yo le llegué a decir al Señor así: si existes, mátame mejor. Si existes, acaba con este sufrimiento. Pero eso, hermanos, lo dijimos antes de llegar a sus pies. Hoy que lo comprendemos, hoy que lo conocemos, decimos gracias, Señor, por tu paciencia. Porque si hubieses contestado aquel día, hoy estaría en el infierno. Ya llevaría, hermanos, al menos 30 años de mi vida en el infierno. Y es por toda la eternidad. A lo mejor tú ahorita tienes 80, 60, 70, no sé. Ya llevarías 50 años llevando una condenación que es eterna. Pero todo gracias a la paciencia de Dios, que hoy estamos aquí, hermanos. Hoy estamos aquí.
Sin embargo, su paciencia tendrá un fin. Su paciencia tendrá un fin, hermanos. Dios castigará al pecador no arrepentido. Todos somos pecadores, pero gracias a Dios somos tú y yo pecadores arrepentidos. Sin embargo, Dios castigará al pecador no arrepentido porque su paciencia tiene un límite. Un día, hermanos, el Señor va a volver. Aunque muchos piensen que es un juego, aunque muchos piensen que eso no va a pasar, aunque muchos digan, hermano, ya cámbiele. Eso pasó hace 2000 años y todavía no viene. Qué Dios tan bueno tenemos, hermanos. Que todavía tenga la paciencia. Porque el Señor, hermanos, es tan bueno que no quiere que nadie vaya al infierno. El Señor no quiere que perezcas, pero sabemos por experiencia propia que muchos no van a querer. Yo te hago una pregunta, tú que ya conociste el atributo de la omnipotencia de Dios, ¿quiere decir que alguien puede más que Dios? Y aunque Dios quiera que todos se salven, ¿no todos se salven? Te lo voy a explicar. Porque muchas veces usamos este versículo y hasta decimos, hermano, es que la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se perezca. Y muchos se van al infierno. Entonces, ¿está faltando omnipotencia de Dios? No, te lo voy a explicar. Segunda de Pedro 3:9. Vamos a ese versículo. Segunda de Pedro 3:9. Permíteme que te lo explique. Dice de la siguiente manera, hermanos. Voy a leer la Biblia en Reina Valera. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí te lo voy a explicar. En el contexto bíblico, si tú lees el 3:1, Pedro dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. ¿Esa carta la escribió para todo el mundo, hermanos? No. Esa carta la escribió para cristianos, para hermanos, para hijos de Dios. A partir de ahí vamos a entender el contexto de la carta y de esto que estamos aprendiendo. El contexto bíblico entonces es hermanos, amados. Se refiere a hermanos en Cristo. Cuando la palabra del Señor dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Había un grupo, hermanos, metido ya en la iglesia que decía que el Señor no iba a volver, que ya se había tardado mucho. Esta carta, hermanos, todavía no pasaba ni siquiera 50 años de que el Señor ya se había ido. Y ellos ya lo tenían por tardanza, ellos ya decían que ya se había tardado, aún en la iglesia. Por eso Pedro dice esto, según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo. Aquí la palabra queriendo, hermanos, la palabra original es la palabra griega boulomai, que significa querer. Pero también dice el diccionario que es planificar con resolución algo que está determinado. Algo que está determinado. Se refiere, hermanos, a la voluntad de Dios. Algo que ya está determinado que suceda. Entonces, ¿cómo lo comprendemos? Dios ya determinó que ninguno perecerá, pero ninguno de quién, de todo el mundo, no, ninguno de sus hijos. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No se refiere, hermanos, a todo el mundo, se refiere a los que Dios llamó desde antes. Hoy, actualmente, en este momento, ya hay gente en el infierno, hermanos.
Ya hay gente que no aprovechó esa paciencia que Dios tuvo para con ellos en vida. Dice el pastor Josías Grumman, hermanos, que tenemos desde que nacemos hasta que morimos la misma oportunidad de arrepentirnos y tener la paciencia del Señor. Tener la paciencia del Señor en nuestra vida. No es algo que Dios quiera y que tú y yo podamos impedir. Como lo vimos la semana pasada, solo debemos buscar su gracia. Ninguno de los amados, es decir, ninguno de los que serán, aquí viene la importancia, ninguno de los que serán hijos de Dios van a perecer. El versículo 15 lo explica más ampliamente y dice de la siguiente manera. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Os ha escrito. La paciencia de Dios, hermanos, es para salvación. Y la paciencia de Dios será hasta que el último de los que serán salvos llegue a sus pies. Espero que te esté quedando claro. ¿Por qué digo esto? Porque todavía hay personas elegidas que no han sido salvas. Todavía hay personas elegidas que no se han salvado. Todavía, hermanos, no entra el último de sus elegidos en este periodo de gracia que ha llegado ya a los pies de Cristo. Por eso aún sigue la paciencia de Dios. Hermanos, aún hay salvación. Aún hay salvación. Hay gente que llegará a los pies de Cristo que todavía no están. Por eso, hermanos, oremos, intercedamos y que la gracia del Señor sea sobre tu familiar que aún no es. Pero dice la Escritura también en Romanos que cómo sabrán de Dios si no hay quien les predique. Que cómo lo conocerán si no hay quien se los platique. Que cómo sabrán, cómo llegarán a sus pies si no hay quien les lleve el evangelio. Aún, hermanos, hay salvación. Aún hay vida, hay esperanza. Hoy, hermanos, hay mucha gente condenada. Esa es la razón por la que Jesús no viene después de 2000 años. Pero quiero que sepas que a Dios no le afecta el tiempo, hermanos. No le afecta el tiempo. Mientras prediquemos la palabra. Mientras, hermanos, compartamos el evangelio, pero de una manera clara. Nuestra predicación debe ser con paciencia, pero claro, directo y preciso. La gente, hermanos, debe saber que el infierno existe. La gente debe saber que el pecado es muerte. Y deben saberlo, aunque se asusten. Termino con este ejemplo que puso el pastor Chuy Olivares y que se me hizo muy interesante. Supongamos que estamos en la iglesia, hermanos, allá en nuestra congregación, en el edificio, y tenemos hoy casa llena. Y de repente alguien me avisa, oye, hermano Heriberto, se está quemando el edificio. Necesitamos salir todos corriendo. Imagínate, hermano, que yo le dijera a ese que me avisa, no digas nada, porque se van a asustar. ¿Qué pasaría con toda la congregación si no decimos nada, hermanos? Nos chamuscamos, nos quemamos. ¿Para que no se asusten? No, hermanos. El evangelio debe ser presentado como es, aunque la gente se asuste. Pero la idea es que se reconozcan como pecadores, que procedan al arrepentimiento y que lleguen a los pies de Cristo. La predicación debe ser así, hermanos. El Señor va a volver. Cristo viene, mis hermanos. Hasta hoy ha sido paciente, pero esa paciencia tendrá un fin. Mi mayor deseo, hermano, es que hayas comprendido. Mi mayor deseo, hermano, es que aproveches el tiempo, la oportunidad que Dios te da, que reconozcas tu pecado, que llegues a los pies de Cristo, que confieses que Él es el Señor y Salvador y tú seas salvo, hermano.
Demos gracias a Dios por esta serie que hemos aprendido. Te pido un favor, en tu mente o si estás con alguien, dile al menos 4 atributos que hayas aprendido del Señor en esta serie. Gloria a Dios. Dejé tiempo para que se los dijeras. Yo sé, hermanos, que ya conocemos más a Dios. Yo sé, hermanos, que esta serie ha sido de edificación para nuestra vida. Yo sé que estos 3 meses que hemos estudiado esta palabra del Señor, los atributos de Dios han ampliado ya nuestro conocimiento y ahora ya no respondemos igual. Sigamos orando, hermanos, y demos gracias que después de 3 meses conocemos un poquito más de la grandeza de nuestro Dios. Conocemos un poquito más, porque no son todos los atributos de Dios. Sus atributos son infinitos. Pero estos que aprendimos, hermanos, sé que edificarán nuestra vida como congregación. Espero, hermano, que conozcas el día de hoy la paciencia de Dios y espero que tú reconozcas que has sido impaciente en muchas cosas, que has fallado en muchas cosas, que te has equivocado por tu impaciencia. Pero hoy, hermanos, hemos comprendido que Dios espera paciente, no se turba ni se frustra. Yo te digo lo mismo, hermano. Y espero de verdad que, como dice nuestro versículo clave, el Señor ha sido paciente muchos años. Fue paciente muchos años con Israel, pero ellos no se arrepintieron. Entonces el Señor los entregó a manos de pueblos. La paciencia de Dios ha estado contigo y conmigo. Arrepiéntete. Ven a los pies de Cristo. Ponte a cuentas con el Señor y pide paciencia. Aunque la paciencia traiga pruebas, va a edificar tu vida, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Que estén muy bien. Esperemos vernos pronto. Insisto.